Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean esta presentación. En esta unidad vamos a estar hablando básicamente de lo que es la artrología. La artrología es una de las ramas muy importantes dentro de la anatomía humana. Y bueno, básicamente la artrología es la rama de la anatomía humana que se encarga del estudio de las articulaciones. Básicamente, artros viene justamente de la palabra articular o articulación, y logía es estudio, ¿verdad? Entonces es la rama de la anatomía que se encarga justamente del estudio de las articulaciones. También se va a llamar sindesmología. Ese es un sinónimo, digamos, a lo que es artrología. Y vamos a hablar de cómo está formada una articulación y su clasificación, ya sea estructural o funcional. Una articulación realmente es un punto de conexión entre dos o más huesos. Ahí está justamente. Es un punto de unión o de fusión entre dos o más huesos. Y no solamente huesos, sino también pueden ser cartílagos. Porque hay muchos lugares donde también los cartílagos participan justamente de la articulación. Entonces puede ser ya sea esqueleto óseo o ya sea cartilaginoso. Hay dos tipos de clasificaciones en lo que se refiere a articulación. En primer lugar tenemos la clasificación funcional. El nombre está claro, de acuerdo a la función que realiza la articulación, o sea, el movimiento que hace la articulación. Y la otra clasificación es la clasificación estructural, en la cual nosotros tenemos básicamente que tener en cuenta la formación o el componente de una articulación. Es decir, esta clasificación evalúa el movimiento. Es decir, aquí clasificamos a las articulaciones de acuerdo al movimiento que hacen estas articulaciones, y acá clasificamos a las articulaciones de acuerdo a la estructura, de acuerdo a la formación, de acuerdo a los componentes que forman parte de una estructura, ¿verdad? Es decir, una articulación puede estar enmarcada dentro de un grupo funcional, pero a su vez puede formar parte de un grupo estructural. Es decir, una articulación puede ser uno de los tres tipos funcionales y a su vez puede formar parte de uno de los tres tipos estructurales también que vamos a ver enseguida. La clasificación funcional, ya dijimos, evalúa el movimiento, el grado de movilidad que tiene una articulación. Podemos clasificar en tres grandes tipos a las articulaciones según esta clasificación funcional, y lo clasificamos en sinartrósicas, anfiartrósicas y diartrósicas. Sinartrósica, la palabra artrósica significa movimiento justamente, y sinartrósica es sin movimiento. Articulaciones inmóviles, no tienen movimiento, son rígidas, son estáticas. Ejemplo de esto, las articulaciones que se forman entre los huesos del cráneo. Nosotros sabemos que existen huesos que forman lo que es la calota craneal y por supuesto la bóveda del cráneo, es decir, la base del cráneo, es decir, el macizo facial. Entonces, todos esos huesos que forman parte del cráneo se articulan entre sí, están unidos entre sí. Bueno, ese tipo de articulación corresponde a la articulación sinartrósica, y también las articulaciones que se dan entre los huesos del pie y de la mano, que vamos a ver más adelante, también corresponden a sinartrósicas, es decir, no tienen movilidad, no tienen movimiento, son inmóviles. Tenemos por otro lado las articulaciones anfiartrósicas. Anfi significa limitado, artrósica ya dijimos movimiento, ¿verdad? Entonces las articulaciones anfiartrósicas son las articulaciones que tienen una serie de movimientos, es decir, son movimientos limitados, hacen algunos movimientos pero son incapaces de hacer otros movimientos. Ejemplo de articulaciones anfiartrósicas, las pequeñas articulaciones, la de los dedos, por ejemplo. También podemos citar las articulaciones pequeñas como la del tobillo, y también la articulación de la muñeca, ¿verdad?, que permiten hacer una cierta cantidad de movimientos, pero no movimientos muy amplios. Y por último tenemos la clasificación, es decir, el tipo de articulación diartrósica. Diartrósica es que tiene por lo menos dos o más movimientos, ¿verdad? Entonces en ese caso tienen una gran libertad de movimiento, son muy móviles este tipo de articulaciones. Ejemplo de esto, articulaciones medianas y también las grandes articulaciones. ¿Cuáles serían las articulaciones medianas? La de la rodilla, por ejemplo, que su nombre anatómico es articulación fémoro tibio rotuliano.
femorotibio rotuliano. La articulación del codo, que su nombre anatómico es húmero radial. Y las articulaciones grandes, ¿verdad? ¿Cuáles son las articulaciones grandes? A saber, son la de la cadera, llamada anatómicamente articulación coxofemoral, y la articulación del hombro, llamado escápulo humeral. Entonces, todas las articulaciones medianas y de gran tamaño tienen muchos movimientos, pueden hacer más de 2 movimientos. Entonces, en ese caso, básicamente corresponden a el grupo de las diartróficas. Esta es según el movimiento. Esta es la funcional. Después tenemos ahora, vamos a ver ahora, la otra clasificación, que es la estructural, ¿verdad? Que se compone, o sea, que se basa en los componentes de una articulación. O sea, una articulación puede ser sinartrósica, puede ser una de las estructurales, es decir, podemos clasificar según el movimiento y según la estructura. La clasificación estructural también se divide en 3 partes principales que vamos a ver enseguida, y básicamente se debe a los componentes, es decir, se debe a si hay o no hay cavidad articular, si hay tejido conectivo, si hay membrana fibrosa, ¿verdad? Los componentes que hay dentro de una articulación. Hay 3 grandes tipos, como ya hemos dicho. La clasificación estructural se divide en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las fibrosas, bueno, dice claramente el nombre, ¿verdad? Tienen un componente fibroso, es decir, está formado por tejido fibroso, colagénico, ¿verdad? Generalmente ese tejido fibroso está formado por colágeno, por proteoglicanos también, por supuesto. Y la cartilaginosa, bueno, su nombre lo indica todo, ¿verdad? Están formados por cartílago, están unidos por tejido cartilaginoso. Y por último tenemos las sinoviales. Las sinoviales generalmente tienen una cavidad, un espacio donde existe un líquido, ¿verdad? Ese espacio se llama cavidad sinovial, y en ese espacio llamado cavidad sinovial existe un líquido llamado líquido sinovial. El líquido sinovial es formado por unas células llamados sinoviocitos. También tenemos que ver que en la cavidad sinovial existe una especie de almohadilla llamada bursa. Voy a mostrar enseguida en una imagen. Las articulaciones fibrosas en primer lugar. Bueno, están formados por tejido fibroso, ya dijimos, ¿verdad? Formados por colágeno, proteoglicanos, ¿verdad? Y estas articulaciones fibrosas, que es uno de los 3 tipos de articulaciones estructurales, se vuelven a dividir en 3 subtipos nuevamente. Ahí vamos a tener las suturas, la sindesmosis y la gonfosis. Las suturas, que son, no me refiero a las suturas quirúrgicas, ¿verdad? Sutura en cirugía es la unión reparadora de tejido, ¿verdad? Pero en este caso, la sutura en términos anatómicos es la unión entre 2 o más huesos del cráneo. Solamente encontramos sutura anatómica en el cráneo, ¿verdad? Es decir, los huesos del cráneo se unen justamente por sutura. Recordemos que los huesos del cráneo en el recién nacido no están unidos, solamente están unidos por cartílago que forman lo que son las cavidades sindesmóticas, ¿verdad? Y no hay una unión plena, ¿verdad? de hueso. Entonces eso es lo que permite formar lo que son las fontanelas anterior y posterior en el recién nacido. Luego, con el paso de los años, esa fontanela es reemplazada por tejido óseo, es reemplazado por hueso, y es ahí donde se forma la sutura, ¿verdad? Solamente encontramos sutura en el cráneo, es decir, la sutura es, vuelvo a repetir, la unión entre 2 o más huesos del cráneo. La sindesmosis es básicamente un tipo de tejido que vamos a encontrar entre los huesos del miembro superior y del miembro inferior. ¿A qué me refiero? En el miembro superior tenemos en el antebrazo 2 huesos, ¿verdad? El radio y el cúbito. Entre el radio y el cúbito hay una membrana que une a esos 2 huesos, llamado membrana interósea. Ese tipo de membrana interósea corresponde a sindesmosis. Es un tipo de tejido que es fibrótico y corresponde a la articulación llamada sindesmosis. Lo mismo, exactamente lo mismo ocurre en el miembro inferior, en la pierna, no en el bulo, en la pierna.
donde también tenemos dos huesos, ¿verdad? La tibia y el peroné. Entre esos dos huesos existe una membrana interósea llamada, existe un tejido conectivo, la fibrosa llamada membrana interósea, que también permite la unión entre esos dos huesos, ¿verdad? Entonces encontramos la pierna y en el antebrazo encontramos la sindesmosis, que es el tejido conectivo conjuntivo llamado membrana interósea. Interósea significa entre huesos. Inter es entre, ósea es hueso. Y la gónfosis es muy importante porque es la articulación entre los alveolos dentarios y los dientes y las piezas dentarias. Los alveolos dentarios, ¿qué es lo que son? Son los espacios de los maxilares, los espacios del maxilar superior y del maxilar inferior, en la cual se insertan, se articulan los dientes. Entonces vamos a ver enseguida esos ejemplos con imágenes. Solamente encontramos gónfosis en la boca, es decir, este es el tipo de articulación en la cual los dientes se unen a el alveolo dentario. Acá ya dijimos, la sutura es la unión entre dos o más huesos del cráneo. Ustedes saben que los huesos del cráneo son inmóviles, por lo tanto las suturas van a ser inmóviles. Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos la sutura sagital o interparietal, que es la unión entre los dos sagitales, entre los dos parietales, digo bien. Tenemos otras suturas más, ¿verdad? La frontoparietal, la occipitoparietal, por citar algunas, ¿verdad? Solamente encontramos en el cráneo esto, ¿verdad? La sindesmosis dijimos que es un tejido fibroso, que es la membrana interósea entre los huesos del antebrazo, como vemos acá, el radio y el cúbito, y también los huesos de la pierna, como vemos acá, la tibia y el peroné. Bueno, y en tercer lugar tenemos que citar la gónfosis, que como ya dijimos es la articulación que se da entre la raíz de un diente, de una pieza dentaria, ya sea la superior o ya sea las inferiores, con los alveolos, ¿verdad? Recordamos que los alveolos son los espacios óseos, ya sea del maxilar superior o del maxilar inferior o mandíbula, en la cual está alojado el diente. Acá vemos las suturas. Perfectamente se ve la unión entre los huesos del cráneo. Este es el frontal, este es el parietal, el occipital, el temporal, el efenoide. Las suturas siempre llevan el nombre de los huesos de los cuales articula. Es decir, en este caso, por ejemplo, esta sutura es llamada frontoparietal, o al revés, parietofrontal. En este caso podemos llamar frontoefenoidal o esfenofrontal. En este caso, parietoefenoidal o esfenoparietal. En este caso, temporoefenoidal o esfenotemporal. En este caso, parietotemporal o temporoparietal. Además que a esto se le llama, a esta región también se le llama terio. En este caso encontraremos la articulación parieto-occipital o también occipitoparietal. Bueno, así cada sutura lleva el nombre de los huesos a los cuales articula. Y una sutura generalmente tiene una forma dentada, una forma de dientes de sierra, como está a mayor aumento aquí, como vemos aquí. Como ya dijimos esto, las suturas son dentadas, tienen forma de dientes de sierra. Y bueno, ya dijimos que los ejemplos de la sutura reciente. La sindesmosis es, dijimos, esa membrana interósea que se ve, dijimos, entre los huesos del antebrazo y los huesos de la pierna. En este caso vemos entre los huesos del antebrazo, esto es el radio, esto es el cúbito, y acá vemos una membrana, ¿verdad? Una membrana que está justamente en todo el cuerpo, que separa justamente el cuerpo de los dos huesos. Esta es la membrana interósea, como vemos acá. Es una membrana fibrosa y bueno, es tejido colagénico. Esto es la sindesmosis. Solamente encontraremos sindesmosis en dos lugares: en el antebrazo, como se ve en este caso, y en la pierna, entre el radio y, entre la tibia y el peroné. Y la gónfosis es básicamente la unión entre las piezas dentarias que vemos acá. En este caso son piezas dentarias inferiores, que son 16, las superiores también son 16. Sabemos que son 3 molares, 2 premolares, un canino, 4 incisivos. En este caso tenemos otro canino, 2 premolares y
3 molares, ¿verdad? En total tenemos 6 molares, 4 premolares, son 10 ahí, 2 caninos, 12, ¿verdad? 4 incisivos, son 16 en total, los dientes superiores como también los inferiores. En este caso estamos viendo los dientes inferiores y el espacio que ven acá, este es el alveolo dentario. Entonces la unión entre el diente y el alveolo es lo que se llama ónfosis. Solamente encontraremos a nivel bucal este tipo de articulación llamado ónfosis y que corresponde a articulación fibrosa. Ahora pasaremos a las articulaciones cartilaginosas. La articulación cartilaginosa, que es uno de los 3 tipos de articulaciones estructurales, se vuelve a dividir en 2 subtipos, en 2 subgrupos. Tenemos nuevamente ahí 2 tipos, ¿verdad? Que son la sincondrosis y la sínfisis. La sincondrosis es un tipo de articulación que se da entre las partes de un hueso. Es decir, entre las partes de un hueso largo. Sabemos que el hueso largo tiene 3 partes: epífisis, que son los extremos; diáfisis, que son la parte cercana a los extremos, que es el cuerpo; y metáfisis es lo que une la epífisis con la diáfisis. Entonces, en la metáfisis existe un lugar donde el cartílago se va generando y va recambiándose por hueso con el pasar de los años. Es ahí donde el hueso crece. Es decir, ahí encontramos la placa de crecimiento, la placa metafisaria, que es el lugar donde crece el hueso. El cartílago de crecimiento es ese ahí donde encontramos, ¿verdad? En la metáfisis. Y ese tipo de articulación se llama sincondrosis, ¿verdad? Y es un tipo de articulación cartilaginosa porque ahí se encuentra el cartílago del crecimiento. Cercano a los 18 años en las mujeres y 25 años en los varones, este cartílago de crecimiento es reemplazado por hueso. El hueso reemplaza al cartílago, se calcifica y la persona ya naturalmente ya no va a poder crecer más en longitud. Solamente encontramos en esos lugares la sincondrosis. Y el otro tipo de articulación cartilaginosa es la sínfisis. La sínfisis podemos encontrar en 2 lugares importantes. A nivel del pubis, acá dice manualmente, dice pública, pero es púbica, él está además aquí. Sínfisis púbica. La pubis es una parte del coxal, ¿verdad? Sabemos que el coxal tiene 3 partes: el pubis, el ilion y el isquion, ¿verdad? Bueno, entre los dos pubis de cada coxal se articulan en la línea media por un tipo de articulación llamado sínfisis. Bueno, y también encontramos en las vértebras este tipo de sínfisis formado por anillos cartilaginosos, que son los llamados los anillos intervertebrales, los discos intervertebrales, que separan a una vértebra de la otra, ¿verdad? Una vértebra con la de arriba o una vértebra con la de abajo. Esos que separan las vértebras son los discos intervertebrales, que están formados por cartílago. Y básicamente esos discos lo que justamente se comprimen, ¿verdad? Y es lo que produce la hernia de disco, ¿verdad? Entonces tendremos 2 lugares de la sínfisis: en las vértebras y en el pubis, ¿verdad? Solamente en esos 2 lugares encontraremos sínfisis, y corresponde, como ya hemos dicho, a articulación cartilaginosa. Y el tercer grupo de articulación estructural es la articulación o las articulaciones sinoviales. Ya hablamos de las fibrosas, ahora ya hablamos de las cartilaginosas, nos falta hablar de las sinoviales. Las sinoviales no se subdividen en 3 ni en 2, se subdividen en 6 subtipos nuevamente, ¿verdad? Que ahora vamos a ver justamente. Pero antes de eso vamos a mostrar algunos ejemplos. Esta es la sínfisis pubiana. Está el pubis, está la unión de un pubis con el otro, es llamado sínfisis pubiana. Y ahora sí ya hablaremos de las sinoviales, ¿verdad? Las articulaciones sinoviales son articulaciones que tienen justamente cavidad sinovial, un espacio donde hay líquido llamado líquido sinovial, y también esto está reforzado por algunos ligamentos y por unas bolsas que dijimos que se llaman bursas, que justamente permiten que los huesos no choquen entre sí, no colisionen, no colapsen entre sí. Es decir, permiten el deslizamiento, porque de hecho que estas articulaciones son las articulaciones que tienen mayor deslizamiento, mayor movilidad. Bueno, entonces dijimos que
son 6 tipos nuevamente, se subdivide en 6 subtipos nuevamente que ahora vamos a ver. Pero antes de eso vamos a mostrar un poco esto. El líquido sinovial es el líquido que se encuentra en la membrana sinovial. La función de esto es lubricar la articulación y básicamente permitir el deslizamiento, permitir el movimiento amplio de esta articulación. Muchas veces este líquido sinovial se drena, o sea, se punza la articulación y se extrae el líquido sinovial para un diagnóstico, ya sea para saber si hay una inflamación en la articulación o si hay un traumatismo, una hemorragia, ¿verdad? Acá vemos una articulación sinovial, esto es un hueso, este es otro hueso. Acá vemos lo que son las bursas, estas son las bolsas. Y acá vemos básicamente la cápsula articular, que es lo que separa básicamente un hueso de otro hueso. Los 6 tipos de articulaciones sinoviales, vamos a hablar ahora justamente de cada una de ellas. Tenemos la artrodia. Fíjense que la artrodia dice no axil, ¿verdad? Axil significa que no tiene movimiento, o sea, la palabra axil es movimiento, ¿verdad? Evidentemente no axil, es decir, no movimiento. Es decir, la articulación llamada artrodia o plana son inmóviles. Es decir, este tipo de articulación sinovial podría ser, en el otro grupo, en la otra clasificación, podría ser una sinartrósica. Por eso que dije, podemos combinar un tipo con el otro tipo, ¿verdad? Es decir, las articulaciones artrodias son articulaciones sinoviales según la clasificación estructural, pero según la clasificación funcional van a ser sinartrósicas, ¿verdad? No axiles, no son móviles. Entonces, ¿a qué tipo de articulación corresponde esto? A las articulaciones que se dan entre los huesos de la mano y del pie. Ya vamos a ver enseguida eso. Bueno, y después vamos a ir mostrando también, por supuesto, el resto, ¿verdad? Tenemos la trocleoartrosis, la condiloartrosis, la trocoide, la enartrosis y la encaje recíproco. De estas, la única que es básicamente inmóvil, entre las sinoviales, son las artrodias. Después tenemos 2 tipos de articulaciones que se pueden mover en un solo movimiento, o sea, en un solo eje, que son las trocleoartrosis y también la trocoide, ¿verdad? Por eso en ALMA dicen mono significa uno, monoaxil, ¿verdad? Y después tenemos 2 tipos de articulaciones que se pueden mover en 2 tipos de eje, que son la condiloartrosis y la de encaje recíproco, ¿verdad? Que son biaxiles, se pueden mover en 2, bi significa 2, ¿verdad? En 2 ejes. Y la más móvil de todas son las articulaciones que corresponden a enartrosis, se pueden mover en más de 2 ejes, inclusive en 3 ejes, por eso es que se llama triaxil. Generalmente este tipo de articulación, llamado enartrosis, corresponde a las 2 articulaciones grandes del cuerpo, es decir, la del hombro y la de la cadera. Ya dijimos que el hombro se llama escápulo-humeral, articulación escápulo-humeral, y la de la cadera se llama articulación coxofemoral. Otra cosa importante también es mencionar que básicamente todas estas son móviles, ¿verdad? Pero esta es la más móvil de todas, ya dijimos eso. Y vamos a ir viendo cada una de ellas, a medida que vamos desarrollando, vamos a ir viendo ejemplos de cada una de ellas y también imágenes. Acá vemos algunos ejemplos, ¿verdad? De articulaciones, forma de pivot, ¿verdad? Como un tornillador. Acá vemos la encaje recíproco, ¿verdad? Vamos a ir viendo con ejemplos. La artrodia o articulaciones planas son, como dijimos ya, las articulaciones que se dan entre los huesos de la mano y del pie, ¿verdad? Entre los huesos del carpo y también entre los huesos del tarso. Algo muy importante que me olvidé de mencionar y ahora lo voy a decir es que dijimos que acá no hay movimiento. Acá hay en un solo eje, ¿verdad? Mono, era uno. Acá hay en 2 ejes, acá también, ¿verdad? Y acá encontramos en 3 ejes. ¿Qué es lo que son los ejes? Un eje, por ejemplo, sería el eje de flexión-extensión. No es que flexión es un eje y extensión ya es otro eje, no. Flexión-extensión, ¿verdad? Son 2 movimientos antagónicos, pero que se hacen en una sola dirección. Eso es el eje. Por ejemplo, lo que sería, por ejemplo,
Rotación interna, rotación externa, ahí tenemos un eje. No es que rotación interna es un eje y rotación externa ya es otro eje. Son dos movimientos, pero que constituyen un eje, es decir, en una sola dirección. Vamos a ver más adelante los tipos de movimientos que hay para entender mejor esto, pero básicamente a eso llamamos eje, al movimiento en un sentido, en una dirección. Entonces por eso hay que mencionar que acá hay en un solo eje, en una sola dirección, acá hay en dos, acá también hay en dos, acá hay en uno y acá hay en tres tipos de direcciones, tres ejes. Ya hablamos de la artrodia, ya dijimos dónde están ubicados este tipo de articulaciones. Estas articulaciones del carpo o del tarso son, según la clasificación funcional, serían sinartróficas, pero según la clasificación estructural serían sinoviales. Ahora, ¿cuál de las sinoviales? Artrodia. Acá vemos nuevamente, este es el de la mano, ¿verdad? Los huesos del carpo, 8 huesecitos del carpo. Y acá vemos básicamente los huesos del tarso, que corresponden también, todas las articulaciones que se dan entre estos huesos serían articulaciones sinoviales de artrodia, de tipo artrodia. Segunda articulación sería la trocleoartrosis. Esa articulación se da generalmente, también se llama en bisagra, se da en un solo sentido y es la que se da a nivel del codo o a nivel de la rodilla. Generalmente en un solo eje se hace esto. Recordemos que es monoaxil. Ahí está. Monoaxil. Y bueno, básicamente nosotros podemos hacer en el codo y en la rodilla. Flexionar y extender. Esos son los movimientos que podemos hacer. Flexión, pongamos que esta flecha significa flexión y esta flecha es extensión. Y nada más que eso. No podemos rotar totalmente, no podemos dar la vuelta totalmente en la rodilla, ¿verdad? Porque eso nosotros no hacemos con la rodilla. Cuando nosotros rotamos el miembro superior, el miembro inferior lo hacemos con la cadera o con el hombro. No podemos hacer eso con el codo o con la rodilla. Básicamente lo que hacemos con la rodilla o con el codo es flexionarlo y extenderlo, ¿verdad? Por eso lo hacemos en un solo eje, en una sola dirección. Esto es monoaxil, ¿verdad? Y se llama trocleoartrosis o en bisagra, porque se mueve como una bisagra. Tenemos el otro tipo de articulación llamado trocoidea. La trocoidea podemos encontrar ¿dónde? En los miembros superiores e inferiores. ¿En qué parte? En la parte donde hay dos huesos. ¿Dónde tenemos dos huesos? En el antebrazo, entre el radio y el cúbito. Y también encontraremos eso en la pierna, entre la tibia y el peroné. Y básicamente es la articulación que se da entre las epífisis de esos huesos, ¿verdad? Ya sea radio cúbito o ya sea tibia peroné. La epífisis proximal superior de un hueso con la epífisis del otro hueso, y por supuesto abajo también va a haber unión entre las epífisis distales de este hueso y de este hueso, ¿verdad? La unión entre las epífisis de ambos huesos, radio cúbito o tibia peroné, ese tipo de articulación corresponde a trocoidea, y recordemos es un tipo de articulación monoaxil también. Solamente se puede hacer en un solo eje. Bueno, luego tenemos, acá nos faltaría una, que es la condiloartrosis. La condiloartrosis es el tipo de articulación que se da entre los donde hay cóndilos, ¿verdad? ¿Dónde encontramos cóndilos? Generalmente, un ejemplo básico de eso sería la articulación temporomandibular. Vamos a volver atrás para explicar eso. La articulación temporomandibular es un tipo de articulación condiloartrósica, en la cual nosotros podemos hacer dos tipos de, acá vemos, este es el cóndilo en la mandíbula, y acá estaría la fosa temporal, es la articulación entre el temporal y la mandíbula, por eso que se llama articulación temporomandibular, abreviado ATM, ¿verdad? Así se abrevia, conocido vulgarmente como carretilla, ¿verdad? Y ese tipo de articulación es un tipo de articulación condiloartrosis, ¿verdad? Porque hay un cóndilo acá que une a la mandíbula al temporal. Y básicamente es un tipo de articulación diaxil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer dos tipos de movimientos, o sea, dos tipos de movimientos en dos ejes, ¿verdad? En primer lugar, ascenso y descenso. Podemos levantar esto, bajar la mandíbula, ascenso y descenso, y podemos
básicamente hacer el movimiento en sentido antero-posterior también de la mandíbula, ¿verdad? Por eso es que la condiloartrosis es un tipo de movimiento en dos ejes. Ahí está. Diáctil. Vamos a hablar de la trocoide. Ya hablamos la trocoide, ahora vamos a hablar de la anartrosis. Digo bien, la anartrosis es un tipo de articulación en la que es triaxil y se puede hacer más, tres o más movimientos, o sea, movimientos en tres o más ejes en todo sentido, ¿verdad? Generalmente esto corresponde a articulaciones grandes, ya sea cadera o ya sea hombro. Ustedes ven acá, la cadera es la articulación más grande del cuerpo, aunque la articulación más móvil del cuerpo es el hombro. Generalmente nosotros podemos hacer todo tipo de movimientos, podemos flexionar, podemos extender, podemos rotar internamente, podemos rotar externamente, ¿verdad? Cualquier tipo de movimiento podemos hacer con el hombro y con la cadera. Corresponde a enartrosis. Y el último tipo de articulación sinovial es la llamada encaje recíproco, ¿verdad? En la cual un hueso justamente entra dentro de otro hueso, ¿verdad? O sea, encajando, ¿verdad? Esta tiene que tener la misma forma del otro hueso, ¿verdad? Para que una encaje en la otra. Esto generalmente se da en la mano entre un hueso llamado trapecio y otro hueso llamado primer metacarpiano, ¿verdad? También se da esto a nivel de la pierna entre el peroné y el astrágalo. Es lo que forma justamente la articulación del tobillo. Bueno, y por último vamos a hablar un poco de los movimientos articulares. Tenemos varios movimientos que hay que definirlos. En primer lugar, la flexión, ¿verdad? La flexión sencillamente es la disminución del ángulo que se da entre las caras anteriores de ciertos huesos, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de ellos, ¿verdad? En la rodilla, en el pie, ¿verdad? En el codo también, ¿verdad? Básicamente la extensión sería lo contrario, el aumento del ángulo que se da entre las caras anteriores de esos huesos, ¿verdad? Hay excepciones justamente en la rodilla y en el pie, que vamos a ir viendo enseguida, en la fotografía que vamos a tener más adelante. La abducción, ¿verdad? Generalmente se le llama abducción, pero correctamente para definirlo bien lo decimos abducción. Abducción es sencillamente el alejamiento de un miembro de la línea media, ¿verdad? Sabemos que hay una línea media imaginaria que se traza, que es el eje del cuerpo, el eje anatómico del cuerpo. Cuanto más nos alejamos de esa línea media, consideramos que el miembro se va generando una abducción. La aducción es lo contrario, el acercamiento a esa línea media. La rotación sencillamente, hay dos tipos de rotación, es cuando un hueso gira sobre su eje, ya sea hacia adentro o hacia afuera. La rotación interna sencillamente es la rotación de un hueso, pero en dirección o acercándose a la línea media. En sentido generalmente, en sentido antihorario. Y la rotación lateral es el movimiento hacia afuera de la línea media. Generalmente suele ser un movimiento horario, aunque no siempre se cumple esto, ¿verdad? La circunducción sencillamente es el movimiento en todos los ejes, ¿verdad? Es un movimiento mixto en el cual unimos varios movimientos, ¿verdad? Tenemos otros movimientos más, la protracción, como hablamos hace rato, ¿verdad? En el caso de la mandíbula, podemos llevar la mandíbula hacia adelante o podemos llevar hacia atrás la mandíbula. El movimiento hacia adelante es llamado protracción y el movimiento en sentido posterior es llamado retracción. Inversión sencillamente se da en el pie. Pero básicamente cuando nosotros hacemos inversión o eversión, lo que movemos es el tobillo. Movemos el pie, pero el movimiento se da en el tobillo. La inversión sencillamente es el movimiento que tenemos en la planta del pie, inclinando la planta del pie hacia adentro, hacia la línea media. Y bueno, la eversión sería lo contrario. Es un movimiento antagónico. La eversión sería el movimiento de la planta del pie hacia afuera, es decir, hacia fuera de la línea media, ¿verdad? Podemos considerar también que estos movimientos son antagónicos, ¿verdad? Son opuestos, y estos también son opuestos, también son antagónicos. Estos también son antagónicos, ¿verdad?
y estos también son antagónicos, son opuestos. Lo mismo ocurre en la flexión y extensión, que son movimientos opuestos o antagónicos. Esto es un eje. Un eje, como ya habíamos hablado, movimiento en un eje, en dos ejes, en tres ejes, ¿verdad? Cuando hablamos de movimientos antagónicos, un eje está formado por dos movimientos antagónicos. O sea, esto es un eje, flexión-extensión. Esto es un eje, aducción-abducción. Y esto es otro eje, rotación interna, rotación externa. Esto es otro eje, rotación-retracción. Y este es otro eje, inversión-eversión. Generalmente, como dijimos, un eje está formado por dos movimientos antagónicos, es decir, opuestos. Ya hablamos de esto. Esto vendría a ser la flexión de la cabeza. La extensión sería lo contrario. Y lo mismo a nivel de la columna. Ahora, la flexión de la columna es en sentido anterior y la extensión de la columna vendría a ser en sentido posterior. Acá vemos nuevamente la flexión, extensión, ¿verdad? Flexión de la rodilla, extensión de la rodilla. Lo mismo ocurre con el brazo, con el antebrazo realmente en este caso. La aducción ya dijimos, ya hemos dicho lo que es abducción, aducción y circunducción también. Abducción es alejar, digamos, un miembro o una estructura hacia afuera de la línea media. Y aducción, bueno, este es aducción, es acercar a la línea media, y abducción es alejar de la línea media. Circunducción, movimiento circular, en la cual de la misma forman parte varios movimientos. Es un movimiento mixto, ¿verdad? Podemos hacer eso también con la pierna. Ya hablamos también de la rotación. Medial es cuando la rotación de un miembro se hace hacia la línea media. En este caso es medial, o interna, cuando la rotación ocurre hacia afuera de la línea media. En ese caso va a ser rotación lateral o externa. Existen algunos movimientos más, ¿verdad? Protracción y retracción ya habíamos hablado, ¿verdad? Sencillamente es movimiento en sentido anterior y movimiento en sentido posterior. Son movimientos antagónicos también. Y la elevación y depresión también corresponden a un eje. Son movimientos antagónicos también. Básicamente, la elevación es un movimiento en la cual una parte del cuerpo va hacia arriba, en sentido cefálico, y la depresión es lo contrario a esto, ¿verdad? Es cuando un movimiento de alguna parte del cuerpo va en sentido inferior, o sea, hacia abajo, en dirección caudal. Esto se da en la cavidad bucal, ¿verdad? Cuando se abre la boca o cuando se cierra la boca, ¿verdad? Ahora vemos la elevación, la depresión de la mandíbula en este caso, la protracción, movimiento en sentido anterior, o sea, hacia adelante, y la retracción, el movimiento en sentido posterior, hacia atrás. La inversión y la eversión ya dijimos, ¿verdad? Y hacer esto, la inversión es un movimiento de la planta del pie que se ejecuta a nivel del tobillo hacia la línea media, y la eversión es lo contrario, hacia afuera de la línea media. También tenemos que tener en cuenta la dorsiflexión, ¿verdad? La dorsiflexión es, como dice su nombre, la flexión del dorso del pie. El dorso del pie es esto, la planta del pie es lo de abajo. Cuando nosotros hacemos una dorsiflexión, cuando flexionamos el dorso del pie, lo que hacemos es extender la planta del pie. Cuando flexionamos la planta del pie, lo que hacemos es extender el dorso del pie. Es decir, a una dorsiflexión corresponde una extensión plantar, y a una flexión plantar corresponde una extensión del dorso, una dorsiextensión. Son movimientos antagónicos también, ¿verdad? Y un movimiento más que nos falta hablar es un movimiento que se hace a nivel de la muñeca, en la cual consiste en pronación y supinación, ¿verdad? La pronación sencillamente es el movimiento en el cual la persona lo que hace es dar la vuelta a la muñeca, girar la muñeca, en la cual la palma de la mano se va a hacer posterior, va a ir hacia atrás. Entonces, la palma de la mano, sabemos que en un eje anatómico normal está en sentido anterior, está hacia adelante, la palma extendida está hacia adelante. Cuando nosotros giramos la palma de la mano hacia atrás, eso es la pronación.
Y la supinación vendría a ser lo contrario, cuando nuevamente la palma está hacia atrás, lo invertimos y volvemos a su posición anterior, a su posición original. Pronación, supinación. Ahí está. La supinación es un movimiento, bueno, vamos primero a la pronación. Es un movimiento en el cual se vuelve atrás, ¿verdad? La palma de la mano o abajo también. Y la supinación es volver, digamos, a la posición original, es decir, en la cual la palma de la mano se vuelve anterior. Son movimientos antagónicos estos nuevamente. Corresponden a un eje y solamente nosotros podemos hacer pronación y supinación en la mano. Son los movimientos que nosotros hacemos en la mano, ¿verdad? Generalmente cuando uno dice, por ejemplo, quiere mostrar que, por ejemplo, ¿cómo rendiste? ¿Verdad? Y dicen más o menos así, moviendo la mano, ¿verdad? En ese caso estamos haciendo los dos movimientos, ¿verdad? Pronación, supinación, ¿verdad? Son movimientos que se hacen con la mano, pero el eje de esos movimientos se hace en la muñeca. La muñeca es la que utilizamos como palanca para poder hacer pronación y supinación con la palma de la mano. Sabemos, ¿verdad? Otra vez otro ejemplo. Abducción también podemos hacerlo con los dedos, alejándolo o acercándolo. Aducción, ¿verdad? Pronación y nuevamente la supinación, ¿verdad? Inversión, eversión. Bueno, y eso es lo que yo quería compartir con ustedes, ¿verdad? Hablando un poco de las articulaciones y también, por supuesto, hablando acerca de los movimientos articulares. Esperemos que les haya servido esta presentación, que hayan aprendido. Les agradezco nuevamente por haberme acompañado en este video y bueno, les doy muchas gracias a todos los que le dan me gusta al video, a mis videos y también a los que se suscriben a mi canal de YouTube. Muchas gracias por eso y bueno, espero que lo sigan haciendo. También les pediría a los que todavía no lo hicieron que le den un me gusta también al video, ¿verdad? Y que se suscriban a mi canal. Muchas gracias por todo, gracias por la atención.